Comentarios. Aquí estamos para dialogar con el gobernador. Gobernador, buenas noches, le damos la cordial bienvenida a este informativo. Buenas noches, siempre un gusto estar en Radio Espacio y estar en contacto con los radioescuchas a través de estos micrófonos democráticos. Así es, gobernador, vamos a hacer más o menos un recuento de lo que ha pasado desde la última vez que usted estuvo acá. Ya no recuerdo cuándo mismo es que vino, pero ya son algunos días. 3 semanas. 3 semanas ya. 3 semanas, mire. No, más, ¿no? Un mes debe ser, sí. Entonces, ¿qué ha pasado con esto de la pandemia? Vamos a abordar la pandemia, vamos a algunos otros temas que usted interese informar a la ciudadanía. Y obviamente estamos esperando las preguntas, las consultas de la ciudadanía para también irlas absorbiendo e ir contestando estas preguntas. Gobernador. En referencia a la pandemia, seguimos en la lucha y seguimos con la única arma que existe, que es la prevención, la conciencia ciudadana, el lavado de manos permanente, constante, el no tocarse nariz, ojos y boca, el salir con mascarilla, especialmente a sitios concentrados de personas, aglomeraciones, bancos, comisariatos, sitios donde puede haber un contagiado que termine contagiando al resto, evitar las galleras, evitar el trago en un mismo vaso. Eso es una cosa que no se debe volver a hacer, es una vieja costumbre nuestra, es verdad, pero tenemos que cambiarla. La pandemia ha cambiado la vida de mucha gente y debe cambiarnos a todos de costumbres, porque en un vaso se puede infectar a todo un conglomerado, de manera que ese llamado siempre permanente a la conciencia de la ciudadanía. Del resto, pues procesamos todas las muestras que se están haciendo, han aumentado el número de positivos conforme la curva establecía que debería ir creciendo. Estimamos que el pico será estos finales de agosto y septiembre en la provincia y luego aplanará la curva. El hecho de que tenemos más casos no debe asustarnos, tampoco quiere decir que ha pasado el peligro, no, el peligro está ahí, la muerte ronda, pero los casos que van en aumento significa que hay más cercos. Cada que determinamos más positivos, el Departamento de Salud hace cercos, y esos cercos van evitando que se contagie más gente, porque de lo contrario, si no determinamos a los positivos, están sueltos, están andando, están contagiando. Entonces, estemos tranquilos que Salud está haciendo lo que tiene que hacer y lo ha hecho bien. En términos generales, los médicos han actuado como debían actuar, los epidemiólogos han hecho los cercos y hay muchas personas curadas. Eso es importante. A veces no resaltamos el hecho de que hay altas hospitalarias, altas médicas, hay muchas personas que ya están sanas después de haber padecido este virus criminal. Pero, gobernador, lo que yo estaba, y siempre hemos reclamado acá en la radio, si bien es cierto, la información ya se ha restringido a que sea solo el COE nacional el que dé las cifras. Sin embargo, lo que usted acaba de decir, es el tema de que no se da número de recuperados. Todo esto solo es acumulativo. Si el primero que fue en febrero hasta ahora, ya muchos de ellos están fuera, ya están sanos, ya han salido de hospitalización, han salido del cerco, ya tienen el alta epidemiológica. ¿Por qué no hay estas cifras, gobernador? En realidad es una cuestión comunicacional del COE Nacional y del Ministerio de Salud Pública. En las páginas de la institución encontramos inclusive porcentajes de relación de muertes con habitantes, de comparaciones entre ciudades, entre países. Hay toda una información gigantesca, pero no está publicándose constantemente porque la Organización Mundial de la Salud ha hecho de tal forma que todos los países informen el número de acumulados. Creo que es un dato que les sirve finalmente para toma de decisiones universales en cuanto a vacunas, en cuanto a curación, a protocolos que van ellos desarrollando. No nos olvidemos que ningún médico tenía un protocolo para curar esto, todos han ido en el camino aprendiendo, muchos de los nuestros han curado sin exámenes, a veces por síntomas. Tenemos buenos médicos, hay que reconocer, y siempre estoy rindiendo tributo a los médicos, tanto privados cuanto del Estado, que han hecho una labor gigantesca.
Recordarán que desde los primeros días de la pandemia nosotros hemos reconocido esa calidad de nuestros médicos, hemos ido a los hospitales a cantarles, a aplaudirles, a darles ánimo y a que nos den ellos ánimo, porque esto es mutuo, la motivación que hemos tenido de parte de quienes han estado al frente en la primera línea de batalla, como hemos dicho, los doctores, las enfermeras, los laboratoristas, todo el personal que en momentos se han contaminado, se han enfermado, han vuelto a curarse y han vuelto a estar ahí en la sala COVID, a estar en los hospitales. Realmente ellos merecen la máxima consideración y debemos así tratarles. Lamentablemente ni siquiera se les ha podido subir el sueldo por la crisis económica que vino aparejada a la pandemia, una crisis que nos ha dejado a un país devastado económicamente, ahora mismo atrasados los municipios, las juntas parroquiales, los consejos provinciales, meses de retraso porque no hay dinero en la caja fiscal, porque no hemos podido trabajar en ventas, no hay IVA, 3 meses sin IVA son 3.000 millones de dólares. El petróleo se cae porque se para el mundo, se paran los barcos, los transportes pesados, los trenes, los aviones, todos con petróleo. Al no haber petróleo, ni venta de crudo, ni de derivados, paralizado el mundo, nos quedamos sin ingresos petroleros y nuestro presupuesto tiene ingresos petroleros en su conformación. No nos quedan muchas alternativas que escoger. Y al tener este déficit, tenemos que tomar medidas y hemos tomado medidas valientes, medidas que nos han llevado a reducir la masa salarial en 980 millones de dólares. Y claro, hay despidos, dolorosos despidos, pero es la única herramienta que se pudo manejar. Para esos despidos hay alternativas, las leyes como la de apoyo humanitario que han generado la posibilidad de emprendimientos y de acuerdos entre deudores, acreedores, arrendatarios, arrendadores, para poder seguir funcionando y reactivar el aparato económico. Nosotros tenemos realmente que agradecerle y darle un aplauso fuerte al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano a la final ha sido un pueblo que ha resistido valientemente, cívicamente. ¿Cuántas personas y activistas políticos que no tienen la visión de país, que no quieren sino el beneficio personal, no se han querido votar a paros, a huelgas, a manifestaciones? Y el pueblo ha dicho no, el pueblo no ha salido, el pueblo más bien ha estado apoyando a su gobierno en las decisiones trascendentes de salud. Ha estado atento a quedarse en casa, ha estado atento a las medidas preventivas y sí, un porcentaje mínimo ha sido indisciplinado. Esos indisciplinados en algunos casos han padecido, han tenido que ir al hospital, han tenido que curarse, algunos con remedios caseros, otros con asesoría médica, han sobrevivido muchos aún indisciplinados y eso hace que todavía haya más indisciplinados porque le desafían a la muerte. Hay gente que no mide el peligro, sigue saliendo a las horas que no debe, sigue estando en aglomeraciones y eso es un irrespeto a la sociedad, pero tenemos que seguirles llamando a la reflexión, porque al cuidarse uno individualmente, cuida a la familia, cuida al vecino, cuida a la comunidad, cuida a la ciudad. Queremos que todos estemos bien al término de la pandemia, cuando llegue la vacuna, cuando podamos de nuevo destaparnos en la calle de la mascarilla y podamos vernos las sonrisas. Queremos encontrarles a todos, queremos volvernos a abrazar con todos los amigos, los parientes, de manera que hay que cuidarnos para poder llegar a ese punto después de unos meses. Muy bien, gobernador, ¿cómo va el tema de las raciones alimenticias del gobierno? ¿Puede sostener todavía este programa? ¿Lo ha hecho? ¿Cuánto se ha entregado a la provincia? Ya terminó el programa. Dar una mano sin darse la mano fue una fórmula que encontramos de que hayan ciudadanos que tenían recursos posibles y regalen algo a esta campaña, y con eso se logró miles de kits alimenticios. En la provincia se repartieron 7.200 a través del MIES, con supervisión de la gobernación, con participación de salud, con participación de las campañas de las manuelas, con las brigadas que tiene el sistema de ayuda a discapacidades. Se hizo un esfuerzo inmenso, no es suficiente, hemos dicho varias veces, no es suficiente. También el Consejo Provincial compró kits, también los municipios compraron kits. No es suficiente igual porque la falta de trabajo generó hambre y hemos combatido en lo que se ha podido, pero de ahí viene el cambio de semáforo de rojo a amarillo para reactivar la economía y para que la gente del día a día pueda trabajar y llevar pan a casa. Esto está difícil, estuvo muy difícil al momento de la cuarentena. Mucha gente vive en el día, trabaja ese día, come ese día, no trabaja, no come. Entonces imagínense cuando llegábamos al día 90, era dramático porque nos llamaban, nos reclamaban, había madres de familia con cuadros de hijos, viejitos botados, ancianos.
Fue un drama que hemos ido superando poco a poco y la gente ha vuelto a trabajar en gran cantidad. Han nacido cientos de negocios nuevos, que es importante señalar esto. La gente no se quedó quieta, se ingenió. Hay venta de mascarillas en las calles, hay venta de productos desinfectantes, de pisos a la entrada, de alfombras para poner el cloro o poner desinfectantes. Se han generado ideas, hay ventas a domicilio por cualquier cantidad de artículos. Y eso es bueno. En términos generales, la gente no se muere de hambre, sino que desarrolla su mentalidad. Y ahí un reconocimiento especial también a la gente del campo, que no pararon, porque el campo no paró un solo día. Siempre hubo salvoconducto para el transporte de alimentos y primera necesidad. Siempre estuvieron produciendo. Gracias a Dios, el campo abasteció a las ciudades, los mercados. A pesar de especulaciones, no se quedaron vacíos. Guayaquil, que era una de las grandes preocupaciones nuestras en Bolívar y del gobierno nacional, no se desabasteció. Yo siempre estuve atento a eso, porque si se desabastece Guayaquil, los guayaquileños, queridos nuestros, van a venir enseguida a nuestros mercados, porque somos muy cercanos y estamos abastecidos. Y el problema no es que vengan a comprar, ojalá después de la pandemia vengan y todos los fines de semana nos llenen las plazas nuestras. El problema es que venían infectados porque allá explosionó la enfermedad. Y eso detuvimos a través de las brigadas, del ejército, de la policía y de los ciudadanos que decidieron cerrar las calles, cerrar las carreteras, cerrar las comunidades, y eso fue positivo en un momento determinado. Ahora que estamos en la reactivación económica ya no necesitamos cerrar. Por eso hemos tomado algunas medidas para abrir controles que estaban demasiado exagerados. De la viveza criolla nace que un control estaba en cierta parte y empezaron a cobrar peaje. Nos denunciaron eso, hemos tenido que retirar esos controles y hay un montón de controles que vamos a ir retirando en los próximos días, especialmente en Chillanes, donde varias comunidades han obstaculizado tráfico a algunas personas y empresarios y trabajadores que tienen que circular. Las vías son para circular, nadie puede detener la libre circulación. Inclusive cuando declaran paros y huelgas, y eso se permite hasta cierto punto. Hoy en la mañana que se anunciaban que los municipios iban a cerrar las vías, especialmente la Chimbo-Guarando, hubo ayer un audio que había sido falso, nosotros enseguida dispusimos medidas para que no se vaya a cerrar la vía, porque mucha gente vive en Chimbo o vive en Guaranda y trabaja en la otra ciudad, y a la hora que iban a cerrar, 7:30 de la mañana, es donde está el tráfico fluyendo. Entonces pusimos un dispositivo policial. Por suerte no hubo ninguna acción, pero estaba decidido que si había un bloqueo lo abríamos. Bastante complicado esto de los controles que están asomando por toda la provincia, gobernador, unos por cobrar, otros por chequear, otros hasta por golpear. Bastante complicado le ha tocado en esta pandemia, Juan Carlos. Sí, es duro porque hay personas que en estado, por ejemplo, en el norte tuvimos denuncias y hay juicios que se han planteado, ciudadanos que fueron flagelados, ciudadanos que fueron agredidos duramente. Eso hace que las reacciones sean igual, ¿no? Si me pegan, yo pego y viene una pelea y después viene el juicio. Están este rato en la fiscalía algunas denuncias de Simiatu, de Facundo Vela, donde hubo estos problemas. Nosotros hemos estado atentos, mediando, pero es muy difícil, por ejemplo, abrir un control con las Fuerzas Armadas y dejar las Fuerzas Armadas cuidando, cuando tenemos cientos de comunidades que estaban cerradas a sí mismas. Claro que sí. Entonces hemos mediado, hemos dialogado, nos ha ayudado mucho la gente de Fecabrunari. ¿Qué pide a la gente? ¿Por qué cierra las vías? En el tema del norte, casi con éxito, ¿no? Coincide el cierre de vías y el cero COVID. Entonces dicen, lo hicimos bien. Pero en un momento determinado, cuando ya estamos activados, el turismo, estamos activados, muchas actividades ya no debe seguir. De hecho, acabo de venir de Salinas y ya todos los controles están suspendidos. Habían varios controles que no dejaban pasar a quién, a la gente extranjera, a los... Algunos ni a sus propios ciudadanos. ¿Allá? Porque sí viene de otra parte donde hay contaminación. Ya. O sea, básicamente esos controles eran por el COVID. Pero a su vez se degeneró en algunos lados donde empezaron a cobrar y empezaron a tomar trago, y el trago es enemigo de la paz, y entonces había violencia. Hubo violencia en el norte también, y hemos tenido reportes en Chillanes, hemos tenido otros reportes que estamos mediando en unos casos y en otros vamos a tener que retirar. Claro, bueno, la viveza criolla hace nuevos negocios en la pandemia. Le cuento que el otro día que íbamos a Ambato, en el páramo, un arco de desinfección. Sí lo vi, sí, ya en Tungurahua, sí, la gente, y que pase por ahí con conos, con chalecos, con un vaso recogiendo la plata, ¿no? Con un vasito cogiendo la plata, a 20 centavitos,
y el tráiler no quiso pasar, pero de todos modos tenía que temblar. Claro. Bueno, eso al norte. ¿Qué pasa en el resto de la provincia, gobernador? Por ejemplo, la parte alta de San Miguel, lo que es de Totoras, Totoras, Cañiví, La Virginia. ¿Ahí ha habido inconvenientes con controles? No, estuve, no en Totoras, pero estuve en Cebadapamba hace unos días conversando con la gente. Más bien ahí hay inquietudes de ausencia del gobierno, nos reclaman, nos piden más presencia, estamos activando a las direcciones para que atiendan Porque un tiempo los sí, requerimientos. los primeros días sí. Estaba Sí, cerrado sí, totalmente, sí. Pero, ahí inclusive respaldamos con ejército el cierre, claro, porque sí. había mucha gente que venía de la costa y que trataba de regresar a Chimborazo y venían por estas vías esa porque vía. ellos le cerraron en Comandá. Claro, sí. Al principio iban por aquí, cuando descubrimos un camión con ataúdes y muertos, nosotros rechazamos esto y se fueron por Comandá y también les descubrieron en Comandá. Entonces les cerraron allá, cerrado aquí, buscaban vías alternas y encontraron que por la vía de Totoras podían llegar y encontraron otras. Riobamba. Entonces, tuvimos que cerrar y respaldar a los tenientes políticos con ejército para que se respete el cierre. Sí. No, ese trabajo en la parte alta de Santiago es muy bueno, ¿no? Ya cuando las cosas iban un poco tranquilizándose, ya hubo mucho más comprensión, aquí no hay problema. En el subtrópico, Chillán, San José del Talmo, ¿qué pasó por estos sectores? Allá también tuvimos cierres, inclusive tuvimos problemas en San José del Tambo de abastecimiento de gas en un momento determinado porque el cierre era demasiado drástico y no dejaban fluir a los camiones que sí estaban permitidos todo el tiempo. No hubo el desabastecimiento finalmente porque hubo enseguida el diálogo, la comprensión, pero hubo la posibilidad de que los ciudadanos decían no me pasa porque viene de la costa. Entonces había una especie de trauma ese rato, Claro, que todo lo que nos venía de la costa es comprensible. venía infectado. Y resulta que en los análisis que hace epidemiología, los primeros infectados eran los comerciantes costa-sierra. Entonces era lógico, la intuición popular tenía lógica y funcionó en cierto momento. Ahora está expeditas todas las vías, más bien nos quedan Chillanes, vías en la parte alta, en Alogoto, en Santa Teresita, que han puesto y ahora quieren hacer referencia que están bloqueando a la actividad minera. Voy a conversar en los próximos días, ya estuve en Alogoto. ¿En qué parte? En Alogoto, una comunidad a 10 minutos de Chillanes, del centro de la parroquia. Entonces por ahí pasa la empresa Sol Gold, que tiene una concesión allá, y ellos se comprometieron a permitir durante el día y de noche usar también para control de abigeato, que es fuerte en la zona. Entonces les permitimos manejarnos así, pero ya me denunciaron que han estado cobrando unos y otros han estado cerrando durante el día para que no circule gente. Entonces eso no puede ser. Hemos mandado ya una acción disuasiva para conversar, decirles que no, y si no entienden razones habrá que proceder a retirar y sancionar, porque el tema es de menos a más, pero hay que llegar a determinar. La parte de San Luis de Pambé, Las Naves, ¿hay problemas por estos sectores? En Jilimbí tuvimos una denuncia de cobros en el control, enseguida se actuó el teniente político, a pesar que Jilimbí pertenece a Facundo Vela, el teniente político de San Luis hizo una acción, conversó, disuadió enseguida y el flujo está normal. En Las Naves, la alcaldesa con el COE cantonal tomaron decisiones drásticas, ahí cerraron por horarios, hubo controles, hay todavía controles, han logrado manejar en Las Naves. En Las Naves, sí. Sí. Pero eso resultó creo que bien, ¿no? Bueno, en términos de cifras, sí. A pesar de que hay un estrecho vínculo con Quinsaloma, con Ventanas, con Zapotal, no se puede evitar ese flujo, ¿no? Así es. Ese es el único contacto de ellos. Y lo otro, ¿no? Dejó de salir naranja, yuca, plátano, inclusive plátano para regalar, porque hubo un momento que no había mercado y nos regalaban para acá o intercambiaban con las comunidades, pero venía el flujo por la vía Los Ríos, donde estaba la explosión. Recuerden que abril, inicios de mayo, Babahoyo, Quevedo estaban colapsados totalmente, y ya se hizo comunitario allá el virus. Entonces era dramático el momento en que habían esta circulación y no podían dejar de trabajar los que estaban en la actividad agrícola y en los productos de primera necesidad. Esos primeros días fue grave, ¿no? Duro, la gente duro. No tenía que hacerse con tanto plátano, con tanta naranja, tanto producto de costa. Balsapamba, ¿cómo está el aspecto en Balsapamba? En Balsapamba había varios problemas con personas que están en contra de la minería. ¿Ya se ha solucionado este problema? En Balsapamba, el centro de la población creo que apoya el sistema de la posibilidad de la explotación minera, que no ha llegado todavía, recién estamos
De hecho, parece que ya se han ido de explotación. Balsapamba la empresa. En Balsapamba tuve noticia de que la empresa Curimainin, que trabaja en la zona Balsapamba-Telimbela, Esa, ha no, pasado, esa no es... no es Yancuán. Yancuán. Han Sí, de ser claro. tacaños que no me acuerdo. Bien, chinos tacaños. La verdad es que sé que han pasado el campamento a Caluma. Sí, Sí. ya Balsapamba se quedó ya sin campamento, entiendo Sí, yo. Esa sí, es la sí. última noticia que tenemos. Sí, me enteré que han arrendado el hotel de Manolo García y hacía broma y en serio decía, al que tiene plata, la plata le sigue. Claro que sí, claro. Manolo, ¿cómo amarraría ese negocio? Bueno, entonces Balsapamba ya se ha tranquilizado. Yo creo que la empresa está dejando de operar, ¿no? Está suspendida. No, están trabajando, ¿Ah, sí? o sea, en las áreas de explotación y de socialización todavía, ¿no? Ya. Es que es un trabajo duro, es un área inmensa. Ahí tengo conocimiento de que están muy activados el presidente de la Junta Parroquial y otros miembros de la comunidad apoyando la posibilidad de que la empresa trabaje sin problemas. He recibido algunas misivas al respecto. También yo estoy permanentemente en contacto, por lo menos una vez a la semana estoy recorriendo Telimbela, estoy recorriendo Balsapamba, estoy auscultando, oyendo a la gente, porque esa es una parte importante de gobernar, escuchar, porque Claro. si no se escucha no se sabe, ¿no? O si se corre bien fregado, hay Peor. que aguantarse. Y hay cosas que yo digo, el pueblo tiene razón de estar indignado, de reclamar. Vea, ayer estuve en el valle de Telimbela. En Telimbela todo, recorrí la parte alta, el Alto Telimbela, y estuve en la tarde en el valle. Y me da un señor, me dice, vea, usted como gobernador podrá ayudarme. Y me da una solicitud de agua, a Senagua, a la ex Senagua, del 2017, sin respuesta, sin atención. Entonces yo digo, ¿cómo no va a indignarse el ciudadano de que el gobierno no Claro le que atienda, sí, no le claro despache? que sí. Aunque sea para negarle, Claro. pero dígale no, ¿Qué? Una adjudicación. una adjudicación de agua. Esos son eternas memorias, Juan Carlos. Así me estoy enterando. Sí, sí, sí. Pero ahora que está el nuevo ministerio, estamos activando la zona 5 permanentemente para que actúe. Porque de lo contrario es una vergüenza, por lo menos a mí me da vergüenza. Hay cosas que en la vida uno tiene que ser sincero. A mí me da vergüenza que el gobierno no pueda responder a la necesidad de su dueño, de su patrono, porque ese es el pueblo. Claro, el pueblo es el patrono del pueblo. Así es. Entonces yo le recibí al señor y canalicé ya a la zona 5 para que empiece a activar y a dar una respuesta. ¿Ya no hay Senagua en Guaranda? Ni en el país, o sea, desapareció Senagua y desapareció el Ministerio de Ambiente. Ah, Y pero esto pasó recientemente. Claro, el 1 de junio. ¿Y ahora qué van a hacer esa gente con esos trámites? Algunas han sido despedidos, han desaparecido puestos, se ha achicado el tamaño del Estado aparentemente. ¿Pero quién va a hacerse cargo de los trámites? La zonal 5 mientras se reestructura todo, porque el problema grave de las fusiones es que terminan a veces creando nuevos entes y a veces monstruos. Claro. Ahora han bajado un poco el número de empleados, han despedido a algunos, pero no han repuesto con profesionales de perfiles ambientales como debería o de hídricos, para que pueda funcionar lo nuevo, que es ambiente y agua. Entonces la mayoría de funcionarios son de riesgos, que no tienen una relación directa, pero Claro. sin embargo han estado ahí, les han despedido a unos, tengo conocimiento de que van a contratar a otros en los próximos días, tengo conocimiento de que van a hacer algunas reestructuras también. Hubo problemas, es que vea, la burocracia a veces en Quito no conoce todo el país, y eso es un problema grave. Fue un escándalo nacional, llegó el comercio a hacer un reportaje, habían asignado una estructura para que desde Esmeraldas manejen la reserva Cotopaxi y desde Guayaquil los Ilinizas. Así es. Entonces, eso solo se le puede pasar a alguien que no conoce la geografía, Claro. Y- Como el ECU 911. que a veces pasa, ¿no? Hay Rubén San Pablo. Oiga, ¿y dónde pues San Pablo? Entonces, No, hay que decir, páseme a Guaranda. Entonces ya de Guaranda más o menos conozco. Yo también he llamado y he tenido problemas. claro, claro. Sí, 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 Digo, hay ¿y problemas. dónde es San Pablo? ¿Entre qué pueblo y qué pueblo? Entonces, oye, ya mejor voy a llamar otro rato y cuelga, porque no funcionan estas cosas, porque hay gente que no conoce, pues, ¿no? Y el usuario tampoco es experto porque llama en la emergencia. Claro. Entonces ahí yo he conversado con el gerente del 911 para tratar de enseñar a usar el sistema. Es que esto es un problema grave. El otro día yo analizaba problemas que tenemos, por ejemplo, el nombre del paciente, el término paciente, tiene relación con tener paciencia cuando uno va a un tratamiento, a una enfermedad o algo. Ujú. Y la costumbre nuestra es mala costumbre, ¿no? Queremos estacionarnos en la puerta del sitio donde vamos a entrar. Después queremos que nos atiendan el rato que llegamos y queremos que nos despachen con todas las recetas y todo.
Y hay veces que los turnos se demoran y hay que hacer un poco de fila y no nos gusta. Entonces, así nos atiendan bien, finalmente salimos medios enojados porque nos hemos demorado más de la cuenta y etcétera. Y digo porque me ha pasado. A mí me ha pasado eso en el Hospital Metropolitano. He cogido citas para mi papá cuando él se trataba a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche estábamos recién recibiendo la atención, o de pronto decían el médico está operando, ya no va a atender ahora las citas, y teníamos que ir con viento fresco. Más bien donde tuve una gratísima experiencia es en el Eugenio Espejo, que tuve con mi mamá hace 1 año y pico, que se fracturó un tobillo. Las citas fueron exactas, al momento que era 5 minutos antes había que estar en la puerta del médico. En ciertos lugares el aparato estatal de salud ha sido muy bueno y ha resuelto muchos casos graves. Y gratis. Y gratis, que es lo Ese importante. es otro punto que a veces no apreciamos. La Hora de Tungurahua publicó los precios de tratarse el COVID en clínicas privadas, promedio $25,000 un tratamiento, ¿sí? Yo he tenido conocimiento de cosas que le aterran, ¿no? Clínicas que no abastecían ya con camas privadas, le ponen el ventilador si necesita portátil, le ponen oxígeno en la casa y le cobran por un oxígeno $800. Cuando la máquina que genera oxígeno cuesta 1.200. Exacto. Claro que sí. Entonces, sí. el negocio, el instinto del negocio, Claro. pero sin límites. Porque está No, pues bien eso no es negocio, querer sin lucrar, dólares. pero hay que tener límites, ¿no? Claro. Peor en el dolor. Y en la desesperación, ¿no? Bastante complicado. ¿Qué pasa con Telimbela? Que es el problema más álgido que hoy tenemos, lamentablemente. Telimbela hoy, mejor dicho, por siempre, aislado. Su situación geográfica casi que no le llegue ni el celular, ni el teléfono, no le llegue absolutamente nada y se mantengan totalmente incomunicados, vías que no se logran solucionar. Ayer estuvimos al prefecto aquí, dijo que sí, que van avanzando, pero son 30 y pico de kilómetros. En el tema Telimbela Caluma, que hay gente que no permite ensanchar las villas y así. Telimbela en problemas. Telimbela es un pueblo hermoso, definitivamente. Sí, yo sí, lo pero conozco muy abandonado. desde que soy niño. Y eso es lo que duele, ¿no? Que ha sido olvidado, hago mea culpa siempre porque también en algún momento pude haber hecho algo más. Tengo el gusto de decir que hay muchos profesionales de Telimbela que estudiaron en la universidad que yo creé por ley, pero no ha sido suficiente porque la mayoría de los que se han educado de Telimbela finalmente están en otras actividades y en otras funciones y fuera de la parroquia. Es una parroquia hermosa en paisaje, hermosa en cuestiones hídricas, ¿no? Cruzada de ríos, de esteros, y todos pintorescos, o sea, para desarrollar turismo ecológico, una maravilla. Pero además sobre cobre, sobre plata, dicen unos sobre uranio también, no sé, 40, 45 años, tal vez más. Habían helicópteros que volaban sobre Telimbela, llevaban tubos, bajaban, recogían. Nosotros veíamos como una novelería, pero no poníamos asunto a qué era. Hace unos días yo conversaba con unos mayores de Telimbela y me decían es que se llevaban el uranio. Pero mi asesora, Emma Ceballos, que entiende mucho el tema ambiental, me decía no pueden haberse llevado el uranio ¿Cómo? porque se habrían muerto. Claro, se habían, radiactivo. No, pues así la gente exagera, intoxicado, ¿no? pero vienen los diálogos y van. Otro señor un día me dijo, sabes que aquí los japoneses se retiraron sin llevar el uranio ni el oro porque ellos descubrieron que si sacaban, el cerro se bajaba y entonces todos desaparecíamos. Pero ya se hacen leyendas, ¿no? Sí. Lo cierto es que Telimbela está sobre cobre, no sabemos dónde está la Beta Grande, para eso es la exploración a la concesión minera que se ha otorgado. Ellos determinarán primero dónde está y si es rentable, si es que realmente debe ser explotada, si les es rentable, lo harán, si no, se retirarán. Claro. Todavía no tienen permisos para explotación, recién están en exploración. Son fases que tienen que ir pasando, la política minera del Estado es clarísima, una vez que se contrata Y una de las concesión, mejores leyes del mundo, ¿no? Sí. Sí. Y mientras tenemos esta política minera, además garantizamos derecho a la naturaleza, derecho a los animales y derecho a los humanos también. Pues usted fue ministro de Ambiente, creo, Sí, ¿no? claro. ¿Quién Y autor del primer proyecto de ley ambiental del ¿Quién más Ecuador. que Juan Carlos Camacho pudo conocer del tema, no? Y seguimos estudiando y asesorándonos porque las cosas han cambiado, se han dinamizado, hay nuevos códigos, el código ambiental es ahora una enciclopedia y es considerado uno de los mejores del mundo. Costa Rica no se para va paralelo, de entonces cosas nuevas, ¿no? tienen que cumplirse las facetas legales que tienen que darse. Las empresas
como cualquier negocio, tienen derecho a trabajar, pero tienen obligación de cumplir. Por ejemplo, una tienda, si no tiene el permiso municipal de utilización del suelo, no puede. Si no tiene el permiso de la comisaría, de la intendencia, de los bomberos, necesitan no puede. permiso. Entonces, todas las empresas cumplen y deben cumplir. Ellos deben tener licencia ambiental, deben tener permisos de operación, deben tener auditorías anuales. Si no las tienen, no pueden operar. Y corren el riesgo de severas multas, que aunque algunos dicen que las empresas mineras desafían, dicen no importa la multa, con todo lo que voy a conseguir, pago la multa. No se trata de eso, llega un momento en que no le vamos a multar afuera. Afuera, sí. Entonces está claro el panorama, pero hay mucha gente que no conoce. El rumor mata, entonces generan rumores, pero hay personas en las comunidades que también han estudiado. El otro día en un diálogo con unos ciudadanos de Telimbela y de otros sitios, por eso que había de las naves ahí, ellos decían, bueno, preséntenos el certificado de las auditorías ambientales. Obviamente el gobernador no anda a tener los certificados. Nos pedían, queremos ver la licencia porque dicen que hemos firmado todos los de Telimbela y no hemos firmado. Converso yo con los funcionarios del Ministerio de Minas y a propósito le mando un saludo a la doctora Paola Cruz que nos debe estar escuchando y dice es mi fan número 1. Un saludo, Paola. Y les decía yo, voy a pedir oficialmente para poder mostrarles, para que estén tranquilos, para que no se dejen comer al cuento de nadie, sino que ustedes mismos vean. Y he pedido al Ministerio de Ambiente, le pedí al ministro hace unos días que me remita todo el expediente de las empresas mineras, especialmente de la zona de Telimbela, para poder determinar que tienen la licencia ambiental y los documentos habilitantes. Gobernador, ese tema ha faltado a todos los gobernadores anteriores que, bueno, primero un grito duro y corrían, ¿no? Eso hay que saber que eso pasaba. Eso le ha faltado a las autoridades, esclarecer los temas. Si la gente tiene que reclamar que se hizo dolosamente, irregularmente las cosas, tiene que hacerlo, porque en este caso, en el caso de Telimbela, lo que yo conozco, que también he leído mucho, es de que esta concesión no era de esta empresa. Claro, no, fue la anterior de la empresa nacional. Estatal de Minas, quien la que concesionó, y ahí hubo muchos reclamos de la población que no hicieron, que recogieron firmas para otra cosa, justificaron. Y eso hay que comenzar saneando desde la base, saneando e informando, porque la gente lamentablemente sin información, mucho miedo, que eso es importante, no hay que tan solo decir estos son malos, no, la gente se asusta, y si le dicen que usted va a quedarse sin río, que va a quedarse sin plantación, que va a morirse el lorito, que todo va a ser un desastre, todo el mundo tiene derecho a rescatar y, lo que es más, a defender lo suyo. Pero entonces el trabajo del gobierno a través de la gobernación y de los entes es un poco sincerar estos temas para que, comenzando desde cero, la gente tome decisiones y esas decisiones sean respetadas por el Estado, ¿no? Exacto, y el pueblo no tiene que reclamar cuando ve que todo está en orden. Pero es. si ve que algo no está bien, viene la duda. Tienen todo el derecho. Viene la duda. Sí. Y yo digo, ahí viene lo que estábamos al inicio diciendo, el abandono de Telimbela durante años. Y llega un caso, ¿no? Que estamos, por ejemplo, en Choropamba, y lo he hecho referencia varias veces en una reunión invitado por el presidente de la Junta Parroquial, bajo con mi equipo, y me encuentro con una gente sedienta de que le escuchen. Y entonces yo hago mis intervenciones y les digo, vengo a escucharles. Y por ahí me sale una persona y me dice, tenemos 2 años quemados el transformador de luz. O sea, yo me quedo pero pasmado, ¿cómo puede pasar? Y salgo a donde hay señal enseguida y le llamo a Roy y le digo, oye, me pasa esto. Me dice, no puede estar quemado porque cuando se quema automáticamente se reporta, se cambia la carga, una explicación técnica. Digo, pero bueno, yo quiero una respuesta. Ya. El día miércoles, esto era sábado, el día miércoles bajo yo mismo con CENEL a verificar y en efecto no estaba quemado, pero estaba dañado y estaba dando una mala calidad de energía. Entonces, esa gente quemó televisiones, quemó refrigeradoras, quemó aparatos. Y ahí tienen que funcionar las garantías. Y no hay, porque no reclaman a tiempo, porque no se hace o porque ya no tienen los títulos. Somos de una cultura que votamos la factura todavía antes de llegar a la casa. Por eso cuando hay asaltos y robos no se pueden ni reclamar, porque no se puede probar la propiedad. Se me robaron el televisor, sí, la factura, no, lleve nomás. Claro, es un problema inmenso. Las bodegas de la Policía Judicial son repletas de motos, de televisiones, de equipos de música, porque nadie reclama por falta de de documento. Facturas, ¿no? Entonces, bajamos, solucionamos el problema.
Y entonces hay gente que me dice, oiga, yo creí que usted nunca más iba a volver, porque algunos estaban rebeldes, como están con máscaras, todos andamos ahora enmascarados, pero ellos además ponen pasamontañas a veces, y ellos sorprendidos que el gobernador volvió y volvió con la solución. Igual activamos al MAG porque había ganado que estaba engusanado. Y claro, los del MAC también dicen los técnicos, no, pero aquí depende un poco del dueño también, pues dice que le baña el ganado, que le cuide. Pero hay veces que no tienen ni para eso, hay problemas económicos. Sí, el Estado se ha preocupado mucho. Bajó el MAG, activó enseguida, hubo la respuesta. Y la gente me dice, oiga, gobernador, ¿y usted qué fin tiene haciendo estas cosas? Andará de campaña. Sí, unos creen que ando en campaña y otros creen que soy minero. Entonces, algunos me dicen, oiga, usted es que es dueño de la empresa china. Le digo, pero ni care chino tengo. Entonces, ¿qué pasa? Les digo, les explico, converso. Oiga, pero no de chino, pero sí de budista, ¿no? Con esa pelada que el pero ya no me creen tampoco Buda. Por Buda, por la he logrado bajar, pues. Sí, es uno de los retos en la vida. Bien, eso está. Pero vamos conversando, dialogando y vamos enterándonos. Ayer estuve visitando a un viejo amigo, Montero, en Telimbela, y conversábamos y le digo, ¿y tu hacienda cuánto vale? Me dice, la verdad es que como agrícola vale N, pero como minera vale NN. Claro. Entonces me dice, a mí me visitaron unos señores y me ofrecieron $1 millón por la tierra. Les digo, yo ya lo hubiera vendido. Claro, y todavía no es hora. Me dijo así, yo sé cuando estén apuraditos me van a pagar lo que vale ahora. Claro. ¿Y qué pasa? Que vamos y escuchamos temas, por ejemplo, en las naves. En las naves Curimaini ha comprado tierras. Toda la zona donde va a trabajar es de ellos. Dicen, no me consta, pero dicen que la última parte que les faltaba comprar llegaron a pagar a 5 y 6 veces más que lo que el mercado podría generar para agricultura. Claro que sí. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque están ya en la etapa avanzada. Ellos ya Curimaini ya está, ellos ya van a, claro, a comenzar a explotar. El próximo año probablemente ya entran a explotar, están trabajando en su ¿Qué hay de la presencia de minería ilegal en esa zona? No, en esa zona no. En Santa Rosa de Agua Clara hemos tenido denuncias, también hemos activado... Bueno, ahí ha habido siempre, pues ahí... Sí, pero no han sido sancionadas, ahí hay un problema, han detenido... Oye, tenemos que reconocer problemas, ¿no? No se han sancionado municipios, no se han sancionado basureros, no se han sancionado, porque hay que sancionar cuando la ley dice que hay que sancionar, así sea nuestro querido amigo el alcalde, toca sancionar. Y eso hace que ellos actúen y remedien lo que está mal. Nosotros no queremos sancionar a nadie, pero si es que llega el momento, la ley tiene que activarse todo el mundo. Entonces, he conversado con el director zonal 5, ingeniero Leonardo Chan, y estamos preparando un operativo que tiene que ser ejecutado para que los municipios se activen a cuidar el tema de la basura, a cumplir con los procesos. Claro. Asimismo, en el tema de agua, hay mucha... las ciudades crecen. San Miguel nomás ya es una ciudad grande, tiene barrios urbanos marginales que tienen que entrar a ser servidos por la empresa pública de agua. Y tenemos fases donde está, por ejemplo, en Tangará Baja, el agua del grupo comunitario Salado, Tangará Baja, y llega y tienen dos conexiones. Eso no está bien, claro, porque están perjudicando a alguien que podría necesitar esa pero agua. Los municipios mismos son los culpables de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por complacer a X o Y amigo que no quiere dejar el pastelito, no, pues que sigamos nomás como junta de agua, no hay para qué hacer, ha habido muchos reclamos, el agua no es de calidad, una empresa de agua potable tiene técnicos, tiene gente que sabe cómo garantizar. Bueno, pero el agua de San Miguel Urbano ya es buena. La de aquí sí, claro. Lo que pasa es que a veces no hay, el otro día no había 3 días en algunos sectores. Eso es básicamente porque tenemos una están reconectando, ¿no? Pero me enteré porque yo todo me entero. Alguna vez decía, uno tiene que ser gobernador para saber lo que pasa. Bueno, la verdad es que yo nunca siento cuánto se va el agua de San Miguel. Usted tiene reservas propias. Yo tengo... Es una ventaja tener la piscina en la terraza. No, tengo una piscina en el garaje. Yo cuando se va el agua 15 días, ahí como que me doy cuenta. Pero dicen que en San Miguel se va mucho el agua, ¿no? Es que están conectando, ¿no? Pero debería haber una... campaña. La socialización que está de moda en todo, ¿no? Sí. Hay que socializar, hay que conversar y hay que poner gente educada en los sitios de conversación. El otro día una señora me quejaba que un funcionario
de la empresa de agua o de la contratista, le trató mal, le gritó que está vociferando, cosas de ese tipo, que no puede admitirse en un funcionario público o en un contratista del Estado. Lo primero es ser amable, ser educado, claro. y dar explicaciones, porque el ciudadano merece explicación. El ciudadano está pagando a la final, pues vivimos pagando impuestos, este es un país de impuestos. Claro. El problema de este municipio es que hay mucho poema, pero poca acción y cero comunicación. Es un problema grave. Usted dice, es una gran realidad. El tema del descontento en Telimbela, en las naves, es falta de comunicación. El tema de la basura, son faltas de comunicación. Todo es falta de comunicación. En la vida hay hogares que se destruyen porque no hay comunicación buena. Claro. Hay padres de hijos que se distancian por falta de comunicación. Y entonces uno tiene que aprender a comunicarse. En mi vida yo he tenido una facilidad de comunicarme si se quiere, pero no me quedé quieto con la facilidad. Estudié. Yo tengo una maestría en comunicación. Y eso me ha servido a mí porque hay momentos difíciles en los que yo logro salir con el diálogo. Y he tenido momentos duros. Claro, es la forma. Yo no hago trascendente muchas cosas, pero el otro día, por ejemplo, tuve que dialogar bajo presión con unos ciudadanos. Y dialogué, y dialogué, y dialogué. Mi mujer siempre me hace broma y me dice, a vos si te secuestro te han de soltar enseguida. Claro. ¿No? Sí, porque yo no me quedo callado en medio de la presión, trato de llegar a acuerdos, de entenderme y finalmente me entiendo. Me entiendo. Y para poder entenderse hay dos puntos que uno tiene que tener. La capacidad de diálogo y la otra, la capacidad de ceder. Porque si uno tiene firmeza de un criterio y no puede cambiar absolutamente nada, es que a las negociaciones es para eso. Exacto. O sea, pierdes tú un poco, pierdo un poco, pero los dos ganamos una. Y ahí viene otro punto, que uno también tiene que saber negociar. ¿Qué es lo que sucede? Uno tiene que ser duro en la negociación, tiene que ser exageradamente duro a veces para poder ceder. Porque si empieza desde abajo con lo mínimo ya no tiene que ceder, se queda sin nada. Y ahí es donde han fallado algunas autoridades y han fallado algunas entidades privadas también que no han sabido llegar al punto de la negociación. Nosotros en Telimbela, que iniciamos por Telimbela y nos estamos yendo al tema, hemos detectado eso, falta comunicación y faltaba. El primer día que yo viajé a Telimbela, había un pueblo entero ahí ávido de saber de la boca del gobierno, del gobernante, qué es lo que va a pasar en Telimbela. Y yo fui sincero y les dije, primero, no se va a contaminar mientras yo sea gobernador y lo estoy cumpliendo. Segundo, no se va a reprimir. A mí no me verán aquí con patrulleros ni con camiones de militares. Yo vendré las veces que haga falta venir a Telimbela con mi equipo. Generalmente ando con un equipo de ambientalistas, mujeres la mayoría, a veces llevo al chofer, a veces ni siquiera al chofer. Y lo hago por respeto al pueblo, porque si yo voy armado, militarizado, voy a provocar la ira o la curiosidad por lo menos. ¿Por qué el gobernador viene así? Porque tiene miedo. Y entonces ya no soy un buen negociador si voy con miedo, ya no soy un buen interlocutor y he logrado que la gente entienda esa parte. Llego como siempre, saludo con todo el mundo, converso. Hay gente que en un principio estuvo dramáticamente en contra de dialogar, ahora llaman, tienen mi teléfono, conversan. He llegado a recibir llamadas hasta para contarme que han peleado y están divorciando. Y les atiendo y les aconsejo y trato de entender. Porque la gente hace eso porque confía pues en uno. Y entonces voy, visito, llego. El otro día fui a... La estaba haciendo hasta de Celestina. A eso no he llegado. Ni he necesitado. Pero, por ejemplo, voy y llego de sorpresa a una finca y digo, vengo a ver si está ya los postes o no. Y el tipo se queda loco y me dice, pero un gobernador viene a ver si han puesto mis postes. Son compromisos. Entonces le digo, es que yo tengo que saber si es que Senel está haciendo lo que me ha dicho que está haciendo. Y le felicito a Roy Ruiz porque es un hombre de palabras, sí, cuando se mueve nos muy bien, comprometemos en tal o cual situación, solo en tal día, en tal hora está hecha las cosas. Y entonces uno tiene gusto de poder representar como gobierno a entidades que están cumpliendo. Y el señor se desesperaba y me dice, pero ¿por qué no me avisa que va a venir para por lo menos matar una gallina? Entonces digo, no, usted no se preocupe. Mate este rato, yo le espero. No, yo me voy. Sí. Cárgueme el carro. ¿Qué hay? Sí. Pero anda en un No, también es broma, nada. Vitara, no hay ni dónde cargar en el Vitara. Yo ando con un carrito modesto. Se nos dañó en la subida, le arreglamos nosotros mismos. Ahora, gobernador, ¿qué le hace falta a Telimbela para mejorar la situación de la vida de los telimbeleños? Les hace falta internet, que lo estamos trabajando. Les hace falta carretera asfaltada, que estamos trabajando, está con el contrato del Consejo Provincial, hay una
cierta demora porque hay personas que se oponen. ¿Qué? ¿Así? Entonces, las personas que se oponen creen que todo lo que se hace está dirigido a la minería. Claro. Y cierto es que el Estado, cuando concede valga la redundancia, una concesión minera, firma un contrato en el que se obliga a dar facilidades, a dar garantías, a dar vialidad. Claro. Eso es real, pero no es que eso se está haciendo o el prefecto ha firmado para la minería, ¿no? Yo le he escuchado al prefecto inclusive decir que es antiminero, pero no puede dejar de hacer la obra. Claro. Está contratada la carretera por vía Chorropamba-Caluma, y están trabajando, están enanchando. Yo me contento de que así sea, ojalá podamos ponerle la calidad suficiente para que resista peso, porque hay vías que son para carros livianos y otras que deben ser más reforzadas. En Telimbela siempre habrá producción, siempre habrán camiones circulando, ganado, naranja, cacao. Es una producción maravillosa. Y habrá turismo, porque se va a desarrollar el turismo. De hecho, al valle hay mucho turismo, ¿no? Religioso. No hay domingo que la gente no llegue a rezar, a pedir a la Virgen una ayuda. Es una cuestión de fe muy fuerte. La Virgen del Valle dicen que es muy milagrosa. Entonces, la gente va a seguir yendo. Del Valle. Pero por supuesto, antes de una asamblea en la capilla con los señores defensores del agua, yo primero entré a la iglesia a pedirle a la Virgen que me ilumine, y me iluminó de tal forma que terminé dominándoles. No que me cuide. No, porque eso me cuido yo. Eso me cuido yo y me cuida mi equipo que anda conmigo, claro, ¿no? sí. Equipo valiente. Hermosas mujeres que le cuidan. Hermosas y valientes. Ah, ya. Entonces... y sobre todo inteligentes. Claro que porque sí. Ese es un punto importantísimo, el equipo tiene que ser inteligente. Uno de los rebeldes un día me dijo, yo le felicito a usted porque anda con gente que sabe de los temas. Porque otra cosa es andar con alguien solo que le cuide. Pues, no, me dijo, yo le felicito, gobernador, usted anda con gente que sabe. Porque debatimos el tema agua, el tema ambiente, el tema administrativo, y hay gente que ya sabe, pues ha estudiado. Entonces, no le puedes sorprender y decir, esto va porque va. No, eso no es así. La razón tiene que justificarse, tiene que darse cientos de razones. Sí, tiene que darse garantías a la gente. Porque lo que está, el problema de Telimbela y de otros sectores de la provincia, y que mucho les han hecho asustar el tema de la minería metálica. Porque si se llegan a enterar lo que está pasando en la provincia de Bolívar con todas las concesiones que están hechas y que ya se están trabajando en la provincia, es una cosa muy grande, ¿no? El tema de la Magdalena, creo que es uno, Yagüi Grande, y siguen concesiones. No sé si usted sabe de ese tema. Sí, estoy al tanto de todo lo que pasa en la provincia. Sí, entonces... excepto las intimidades de los radiodifusores, ¿no? No, pero eso sí le conversamos. Bueno, gobernador, siempre es un placer conversar con usted. Al final, ¿se lanza o no se lanza de candidato? A ver, coméntenos de esto, pero solo entre usted y esto, si no sabe nada. La verdad es que... Le están proponiendo, yo sé que eso está pasando. Yo sé. Yo soy político y converso con los sectores políticos. Sí, yo sé, Sé que han hecho unas encuestas, que han hecho unos estudios, sí, hay análisis y hay gente que es bondadosa y cree que yo puedo tener un éxito electoral. Yo he visto varias encuestas, pero no esas que salen en Facebook, ¿no? Sino las muy serias y oiga, a su edad todavía se mantiene con buen pot. Bueno, pero es que mi edad es la media de vida actual. Claro. 60 años voy a cumplir la próxima semana. Sí, 60. 60 años. Ya, pues entonces, ¿dónde festejamos? 42 tengo de hacer política activa militante, Sí. 45 de haberme enamorado de Mónica, 42 de haberme casado, 42 va a cumplir mi hija María Lourdes en septiembre. Entonces, yo he vivido la vida. Y la he vivido bien. Nunca he exagerado en querer ser rico, pero he tratado de tener momentos felices en mi vida. Y uno de los momentos felices de mi vida es cuando puedo comunicarme con la ciudadanía. Sí. Yo disfruto dar un discurso ante las masas. Carlos. Es vocación. Sí. Así como hay otras personas que disfrutan cantando, recitando. Yo también recito de vez en cuando. ¿Ah, sí? Sí, claro. A veces hasta canto, pero claro, no en tono. Pero tengo la voluntad, pues, ¿no? Es lo importante. Sí. Y hay por ahí algunos amigos que siempre son inquietos y le invitan a uno a hacer ciertas actividades. Y hace años, don Cervantes Angulo, que es un personaje... Tiene sus hijos artistas, ¿no? Querido amigo mío, Miguel, en paz descanse. Don Cervantes con Miguel una vez me pusieron a tocar un tango que yo les pedí que toquen para escucharles.
Y le hicieron cantar. Y me dijo, cante. Y entonces yo me solté y canté tango. Y terminé aplaudido. ¿Y cómo cantó? Tango y no tango, esperanza. No, el tango que canté esa noche fue Mano a Mano. Mano a mano. O Caminito, el clásico Entonces del tango. yo, rechiflado en mi tristeza, de vos creo que has sido, ¿Ve? en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Y termino aplaudido. ¿Ah, sí? Pero claro, no soy para salir al escenario a cantar, pero sí hago mis esfuerzos cuando se ofrece. Bien. Bueno, pero no me cambie la respuesta. ¿Se lanza o no se lanza? Voy a pensar. ¿Todavía? Yo, ¿Qué sectores están? Porque yo he visto varios sectores que están publicando su nombre, ¿no? Eso quiere decir que hay varios sectores que están buscando que usted se anime de candidato. ¿Qué hay de verdad de eso? Hay muchos sectores que creen que puedo ser un buen candidato, ¿no? Ya. Y yo les digo que les agradezco y que soy de los que siempre sueñan en la unidad. La primera vez que yo gané las elecciones, el eslogan nuestro, y recordarás en esta radio cuando era en el parque, ¿no? Uh-huh. Nosotros hacíamos Esa fue ya la las segunda. arengas, la segunda, Uh-huh. pero hacíamos las arengas y decíamos unidad provincial bolivarense. Uh-huh. Y yo no he dejado de pensar nunca en la unidad. La unidad es lo único que nos da fuerza para hacer las cosas. Entonces yo quisiera llegar a un acuerdo grande, que si yo no soy el candidato no hay problema, porque hay muchos cuadros buenos. Ya la provincia tiene una cantera, no esto en referencia a la cantera de las 6, sino una cantera de cuadros que podrían bien representarnos y hacer un equipo. El otro día conversaba con Gilberto Vaca, quien es un interlocutor muy bueno, pero además fue un rival político mío de muchos años, Claro. pero nunca nos perdimos el respeto. Ahí se daban entre grandes, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Uno de los mejores diputados que ha tenido la provincia de Bolívar ha sido Entonces, Gilberto Vaca y Juan Carlos Camacho. conversábamos con Gilberto y decíamos, ojalá hicieran un grupo de sub 50, dice Gilberto. Allá. Sub 50, porque él y yo somos de la misma edad. Entonces estamos en el Sub 60. post 50, sub 60. Que hicieran un grupo y que afloren gente. Pero donde yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en gente que viene y escribe o llama o dice, pero ya den paso a los jóvenes. No, si nadie que paso a nadie. Ahí yo hago la reflexión y le digo a Gilberto el otro día, le digo, ¿tú le pediste permiso a alguien para empezar la política? Claro. Yo no le pedí permiso ni a mi mujer en aquella época, ahora sí le pido. Pero en esa época yo renuncié a la gerencia de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, vine, me lancé y perdí. Y como varón volví a lanzarme y a la gente que lloraba aquella noche de la pérdida le dije, no señores, aquí no hay que llorar, hay que trabajar, hay que ajustar donde no estuvimos, hay que estar en la zona que hemos perdido y vamos este rato a trabajar y el 88 ya ganamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué propongo ahora? Abrir una gran fuerza de diálogo para llegar a acuerdos y hacer una lista, primero, que le convenga a la provincia, segundo, que tenga la capacidad de ir a parlamentar, porque el tema es serio, son 4 años, y si no tiene la capacidad de parlamentar, va a ir a calentar el puesto y eso ya no nos podemos permitir. Las pruebas que hemos hecho han pasado. Entonces hay que proponerle algo serio, en personalidad, en requisitos parlamentarios y en propuestas. Y la propuesta no tiene que salir de uno solo. Yo puedo hacer una propuesta inmediata, pero debe salir de un consenso. Y en eso estoy visitando personalidades. Y eso sí no ha podido hacer Bolívar, ¿no? No ha podido, No. pero debemos hacerlo, Sí. debemos hacerlo. Juan Carlos Camacho, digamos, Gilberto Vaca decía, aquí no nos ponemos de acuerdo ni para pedir las cosas, porque el uno está pidiendo la carretera y el otro las canchas. Así y el es. otro puesto, entonces no se ponen de acuerdo para nada, ¿no? Eso era lo difícil, y entonces Sí. tenemos que llegar a un punto de consensos como cuando decidimos hacer la ley de la universidad, o la ley de desarrollo 46, que tanta plata le Dio dio a a la los provincia municipios y al Consejo Provincial, ¿no? Harta plata, de la cual yo jamás he dicho, esta obra es mía, porque no es mía, yo hice lo que tenía que hacer, me estaban pagando además para hacerlo, y ofrecí durante la campaña hacerlo. Hicimos la ley, hicimos el Cantón Caluma, ¿ve? Hay cosas en la vida que uno hace sin pensar en el rédito. Yo ni siquiera he sido invitado durante 31 años a la universidad a una sesión solemne. Recién me invitaron ahora que Arturo, que es mi buen amigo, Que sabe de historia, ¿no? y me invitó. Por ahí y para- operan los egoísmos. Que ya, no. y vea, en el Cantón Caluma, que lo creé desde la mención inicial, mandé a hacer el comité, mandé todo. A los 20 años, un alcalde que no era oriundo de Caluma, el señor León Garófalo, me mandó una invitación para la sesión solemne. Y yo asistí gustoso y di un mensaje y todo.
Entonces, uno no espera la reacción de la gente, pero oficial. Pero vea, voy un día a la graduación de los bachilleres en Caluma, en el colegio. Más de 2.000 personas en el Coliseo, pues 600 graduados, un colegio inmenso. Y me dan la palabra para que el gobernador haga un saludo, y yo hago un saludo y hago historia, pues digo lo que pasó. Sale un grupo de jóvenes, me pide diálogo, y unos me dicen, nosotros sí sabíamos que un Juan Camacho hizo la cantonización, pero creíamos que era de la época de Ángel Polibio Chávez. y dice, y todavía ha vivido, claro, me dice. sí, pues es que todavía ha vivido. Eso es el problema de los ecuatorianos, nos olvidamos rápido, la historia no se cuenta. No, y eso es grave en la provincia, ¿no? Dice, alguien dice que el que hace el favor debe olvidarse, pero el que lo recibe nunca. Así debería ser. Y eso no pasa. Es al revés. Al revés, sí. Entonces, la propuesta mía es que nos unamos en organizarnos como provincia. Yo lo he logrado en gran término oficialmente. Mantengo armonía con municipios, juntas parroquiales, con la prefectura, conversamos en los términos de lo que hay que conversar. No hemos llegado a hablar si de política. Si el prefecto le propone la candidatura asambleísta por el partido de él. Le acepto. ¿Sí le acepta? Sí, es mi partido, pues yo lo fundé. ¿Cuál? ¿Suma? Claro, pues. Entonces ya pues ahí hagan la dupleta del éxito. La política es el arte de lo posible y claro. nunca se puede descartar nada. La política es el arte de lo posible. En política se ve freír granizo. ¿Quién decía eso? Así decía el doctor Salas Mancheno. Luis Salas Mancheno. Lo replicó Abdalá Bucarán. Luis Salas Mancheno era un dirigente del transporte. Él era dirigente de la cooperativa Transportes Ecuador. Ya. Debe haber muerto de unos 90 y pico de años y debería ahora tener 100 y pico, pero yo tuve el honor de ser diputado en el año 92 y él también. Él era alterno de alguien del PUR, de Alberto Cárdenas. Alberto pasó a ser ministro y él se quedó en el Congreso y lo conocí. Era un tipo sumamente interesante, claro, inteligente, y él tenía estos dichos populares maravillosos, ¿no? El arte de lo posible. Entonces uno en política no puede descartar nunca nada, porque a veces la gente que no sabe bien de la política, que no activa, que no estudia, cree que las cosas son blanco y negro y ahí mueren, ¿no? Claro, no. Aquí todo puede pasar. Esa es gente que entra a la política por necesidad económica, creo yo. Eso es grave. Hay mucha gente que dice, bueno, yo voy a ser concejal, yo voy a ser alcalde porque me ha ido mal en la vida. Voy, invierto un poco, hago compromisos, trampeo a medio mundo, porque el politiquero hace eso, llega y se olvida de todo el mundo. Y esos nos administran la cosa pública. Entonces eso es lo que la gente debe identificar, al político y al politiquero. El que entra a un cargo por mención, por orgullo, por decir yo fui diputado, yo fui asambleísta, yo fui alcalde, pero no por servir, que es la base de una actividad política seria. Exacto. Entonces, en eso mucho nos equivocamos. Y claro, hay los camaleones de la política. Aquí en San Miguel nos tocó uno que nos dio largo y nos convenció a todo el mundo. Sí, ¿no? Y bien grave. Pero básicamente hemos perdido ese cierto posicionamiento que tenía Bolívar con los diputados. Yo recuerdo los tiempos de Gilberto Vaca, de Ernesto Pazmiño, de Juan Carlos Camacho, cuando ese tiempo radio nomás, no había televisión, claro, no había Facebook, no había Facebook Live. Qué antiguos que somos, ¿no? Claro, hermano. No, se oía, bueno, entre otros, ¿quién más? Un buen diputado que tuvo la provincia Bolívar. El doctor Gonzalo González Real. Gonzalo González, pero es el más CFPista. Sí, CFPista. El retorno a la democracia. Entonces, claro, ese ya está en el tiempo de Roldós, pues. Claro. Nosotros todavía muy pelados. Pero yo ya activé en esa campaña, claro, yo recorrí con Roldós la segunda vuelta. Esa voz y presencia, alguien tenía la voz y presencia en la asamblea, alguien decía eso, pero que sí era verdad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que mirar hacia atrás para corregir, ¿no? Hay gente que da pena, ¿no? Tiene miedo de alzar la mano, pero de hablar en la asamblea. Entonces. Ese es un punto, y hay gente que dice que cuando está en público se cohíbe. Claro. Y hay otros. El miedo escénico. A mí me tocó lamentablemente pasar un tema con un querido amigo que no lo voy a nombrar. Me pidió que le haga un discurso para debatir soberanía alimentaria. Yo soy un experto en esos temas y le hice un estudio, además nutriéndome de otros conocedores, llamé a técnicos de la FAO, llamé a amigos míos del Ministerio de Agricultura, trabajamos y le hicimos un compendio para que se luzca. Y yo pasaba en el campo, en Quevedo estaba trabajando ese tiempo,
ponía la radio para estar atento a la hora del debate. Y llegó el debate y se acabó el debate y no hubo el discurso. Y no habló. Entonces le llamo y le digo, oye, ¿pero para qué me haces trabajar? Pues, ¿qué te pasa? Me dice, es que el coordinador del bloque me dijo que no hace falta que hable, que ya todo está amarrado. Bueno. Le dije, nunca más me vuelvas a pedir que te ayuden algo. Claro. 20 horas, 4 minutos. Gobernador, muchas gracias. Hemos dialogado un poco, hemos hecho un paneo así. El tema de la política también lo hemos abordado, que hay serias opciones de que Juan Carlos Camacho se lance a asambleísta en esta ocasión. Bueno, estas cosas iremos hablando posteriormente. Ya sabe, Juan Carlos, que esta radio es suya, venga cuando quiera. De hecho, ayer la concertación de la entrevista fue pasando en el carro. ¿Cuándo me das un espacio? Ven mañana. Bueno, entonces se pasa No, es que hay que aprovechar. Así son las cosas. Hay que aprovechar sí. los momentos. Y yo te vi de reojo y digo, de la vuelta, vamos a saludar un poquito, a pedir una entrevista, porque ya no estábamos yendo. Sí. Y sí, pues para mí siempre es un honor estar en estos micrófonos, conversar abiertamente de todos los temas posibles. El tiempo es enemigo de las conversaciones bonitas porque hay límites. Pasa ¿no? el tiempo muy rápido. Alguna vez, cuando yo estaba en Guayaquil, en la Radio Universal, hacíamos La Voz de los que no tienen voz. Y me quedé conversando con don Asad Bucarán 3 horas. Y don Olmedo Arroba, que era el dueño de la radio, papá de Vicente Arroba, me acuerdo que me dijo, oye, ¿tú crees que es gratis esto? yo le dije, yo no me he dado cuenta de la hora, porque con don Asad era lleno de anécdotas. Claro, y venía a conversar la semana de lo que hacía en la Cámara como representante, como presidente era él de la Cámara en ese tiempo, y yo le entrevistaba a él. Y yo no era periodista, pues no, pero me invitaban a que tenga el programa, yo sostenía el programa, y conversamos, se ha ido 3 horas de reunión, y don Asad también me dice, oye, la próxima no conversemos así, porque yo tengo que atender al público, y él llegaba de la Cámara a la radio, y luego iba al partido a atender a la gente. Claro que sí. Atendía a la gente. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias también. Bueno, estimados amigos, a nombre de quienes hacemos este informativo, nuestro departamento técnico, Giovanni Verde Soto, Giovanni Mora, Vinicio Peñafiel, en la locución Marco Sanabria, Carlos Cárdenas desde la ciudad de Babahoyo, y quien les habla, Germán Jarra.